Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Acá estamos en esta tarde de este día 7 de septiembre del 2021. En la ciudad de Buenos Aires está horrible, espantoso, humedad, todo lo que no debe ser es. Pero no hay problema, porque nosotros vamos a celebrar nuestro primer año de vida. Sin Saco Fiscal cumple un añito en el canal de YouTube de Sin Saco y Sin Corbata. Feliz cumpleaños, doctor Jorge Enrique Haddad. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, Guillermo Gerti. Gracias a los invitados que tenemos en el día de hoy que van a participar de esta celebración, que va a ser laburando, porque cuando uno tiene que celebrar en periodismo, labura. Esta celebración es lo mismo que si tuviéramos acá unos canapés, una copita de champán, una cosa así, similar. El año pasado se mataron algunas empresas haciendo eso, con logística. Sí. Llegaba la comida un día antes, 2 días después, la bebida llegaba fuera de la comida. Fueron todos desastres, así que ya ahora se hacen las reuniones virtuales sin nada. Cada uno que haga su patecito, su gaseosa, como quiera. Gracias por venir, Ricardo Ferraro, Mario Goldman Rota y Martita Nercellas, que está oculta. Está oculta. Sí, no. Algo debe pasar porque Marta está oculta. Vamos a ver qué nos depara el destino. No es voluntario, no logro encender la cámara. Algo sucedió. Y va a estar tu amiga que te va a indicar cómo hacerlo. Teresa Gómez, acá está. Gracias a ustedes como amigos por participar en esto, por estar un rato acompañándonos en lo que para nosotros ha sido un esfuerzo muy grande, con muchas satisfacciones, con mucha complejidad, con algunos exocet que te tiran de vez en cuando, pero esto es lo que siempre ocurre. Así que vos, Ricardo, que sos el que más antigüedad tenés en esto, estás acostumbrado, y la que acaba de entrar, que es Susana Corinti también, con ¿cómo se llamaba el programa de radio? La Pirinola. La Pirinola donde todos ponen, exactamente. La Pirinola donde todos ponen. Algo genial hecho en radio hace muchos años y que realmente era muy, muy lindo. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Está muteada porque tiene a los perros ahí ladrando, así que está perfecto. Bueno, ya está. Bueno, primero felicitaciones, ¿no? Felicitaciones. Muchas gracias, gracias, che. Todo esto nació en una parrillita, la parrillita Peña, en Rodríguez Peña. Rodríguez Peña. Ya vamos a volver en algún momento. La Rodríguez Peña, exactamente, en esa parrilla nació. Bueno, doctor, basta de celebraciones, vamos a lo nuestro, laburo. ¿Qué tenemos para tratar con esta gente maravillosa que tenemos en el día de hoy? Y con esta gente podemos pedir una opinión a cada uno de ellos, a ver qué les parece la sentencia de eso. De eso. Caso Action. Empecemos por Ricardo Ferraro. Bueno, me parece que es un exceso, que realmente computar como base imponible la totalidad de los ingresos de la jurisdicción provincial y no la parte proporcional de la jurisdicción municipal. Bueno, ahí en ese, ya con eso solo me parece que hay como una suerte de exceso, de transgredir lo que parecía que estaba resuelto y que parecía que podía ir por el mejor de los caminos. Por otro lado, me parece que no haber tomado con profundidad el 35 del convenio multilateral también ha sido una manera que la Corte ha dejado de lado. Por otro lado, no se puede dejar de lado el dictamen de la Procuradora, que me parece que tiene mucho más fundamento. Teresa Gómez, ¿su opinión? Buenas tardes a todos, feliz cumple. Gracias. Buenas tardes. Susana, Martita, mis queridas amigas, Ricardo, Marito,
Claudio, Guillermo, Jorge, a todos buenas tardes. A ver, Ricardo, ¿sabés qué me parece? A mí me parece que la Corte sentenció con realidad. Los municipios necesitan plata. Esto es claro, ¿sí? Y la Corte lo único que hizo fue decirle, encárgate de cobrarlo. Más o menos. Realmente, veamos lo que va a ser el presupuesto el 15 de septiembre. Punto 1. Punto 2. Veamos si va a entrar junto con la ley de presupuestos la ley del VT, ¿sí? Para actualizar los montos. Voy en contra de los intereses de Martita y de Susana y de Jorge, pero chicos, no podemos tener 1,5 millones de pesos como delito de evasión. Entonces la Corte más o menos dijo, es verdad, el municipio necesita plata. La tasa de seguridad e higiene es una vergüenza. Entonces, a ver, eso tiene plata, encárguense ustedes de cobrar, tomen todo, tengamos presente que eso había pagado en exceso, porque había depositado la tasa en función de estaciones de servicio que son privadas, que no estaban bajo su dominio. Entonces me parece que, parafraseando la realidad económica, bueno, la Corte utilizó la realidad económica y libre albedrío. La pregunta del millón sería, Giuliani von Rusch, por decirlo, Harach, ¿qué pensarían de esta causa? ¿Qué pensarían? Terrible. Pero me parece que, sinceramente, que realidad económica, tienen que tener plata los municipios. El municipio, perdón, voy a decir una mala palabra, pero el municipio es una fuerza de choque en la política, ¿sí? Política es la mala palabra. Y fue eso. No le busquemos lógica porque el derecho tributario se ensucia con este fallo, ¿eh? Marta Nerceria, ¿cuál es su opinión? Me animo a confesarlo porque estamos entre amigos y además porque es público. Yo de derecho tributario sé casi nada, con lo cual animarme a hacer alguna afirmación que tenga que ver con lo tributario sería muy pretencioso, estando todos ustedes que sí saben de esa rama del derecho un montón. Lo que sí sé es que yo no puedo justificar como mujer de derecho que las necesidades del Estado no tengan límite y siempre tengan que ser los contribuyentes los que las paguen. Yo creo que los fallos, sean de la Corte o de quien sean, no tienen que tener en cuenta lo que el Estado necesita, sino lo que el contribuyente puede pagar de conformidad con su capacidad contributiva. Y que debe ser el Estado el que debe de adecuar sus gastos y las formas en que los realiza, y no las personas que están realizando una actividad privada. Pero en rigor de verdad, respecto del fallo concreto y de la forma en que lo resolvió, mi sensación cuando lo leí fue que estaba mal, pero no puedo fundarlo en normas jurídicas valederas. Pido disculpas. Mario, una pregunta, Mario. ¿Cómo ves el impacto en el sector empresario, en la práctica de esto? Porque acá no solo va a ser eso la afectada, a la larga o a la corta, la voracidad fiscal de los intendentes va a hacer que todos sigan el mismo camino, y las empresas en este momento están en un estado deliberativo notable acerca de cómo actuar a partir de acá. Yo creo que una vez más, y ya no me parece que sean errores ni que sean no planificadas las consecuencias, que una vez más se están vaciando los bolsillos privados y se está pauperizando todo el sector privado y la empresa privada. Se está procurando que sea el Estado el único dador de trabajo y de bienestar. Creo que estamos haciendo un cambio sin modificar la Constitución. Una vez más, estamos modificando cláusulas constitucionales esenciales a través de la práctica, de facto en los organismos públicos y de derecho en los jueces y en la propia Corte. Mario.
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Feliz año, ante todo, realmente es un programa espectacular. Un poquito más alto, Mario, si no te molesta. ¿Ahora me escuchan bien? A ver un segundito. Ahí un poquito más alto, porque estabas un poco opaca también la voz. Voy a subir el volumen. Bueno, con la voz lamentablemente no podemos hacer nada, por eso no fui cantante, locutor, etcétera, así que hago... Ahí está. Entrar el micrófono, nivel, lo tenía abajo. Ahí está. ¿Ahora me escuchan un poco mejor? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, feliz cumpleaños, realmente un programa Gracias. espectacular y el abordaje en esto que nos apasiona a todos del derecho tributario y lo fiscal en general. Realmente Jorge, Claudio, Guillermo, ha sido un acierto espectacular, ¿no? Así que por lo menos los que estamos siempre peleando la difusión del derecho tributario, permítanme decir muchísimas gracias, como también, bueno, Ricardo hace muchísimos años, novedades fiscales, que cada vez que lo veo, le digo que lo sigo cuando era joven, desde que era joven, y a Teresa, de qué decir, desde hace un poco más de 20 años que arrancamos con Tributum, siempre al pie. Así que, bueno, sí, yo un poco me inclino por el lado que hablaba nuestra amiga Teresa, ¿no? Un poco la connotación política que esto tiene. Y la Corte creo que dio varios mensajes. Uno, que la doctrina que ellos mismos emanan, los antecedentes, no son tan pacíficos como muchas veces se escudan, sino que es algo dinámico. Además, es una verdad de perogrullo que cambian justamente las autoridades en la procuración, los ministros de la Corte, etc. Y que bueno, lo que hasta ayer era un hecho, ahora es otro, y con un énfasis creo que muy importante, ¿no? Siguen insistiendo, y creo que con total atino, que cada situación, hecho, cada litis, hay que probarse, y ahí la importancia vuelvo a decir, no se puede alegar genérico, sino que se debe probar cada cosa que se alega, y más cuando se habla de desproporcionalidad, de capacidad contributiva, etcétera, ¿no? Y por algún lugar de los fundamentos de las sentencias, incluso dice que, con énfasis, que tiene que probar el contribuyente que la tasa es irrazonable, es desproporcional y está disociada del gasto. ¿En qué cuantía? Y volvemos al fallo Candy del ajuste por inflación. En aquella oportunidad la cuantía que era confiscatorio era tal. Entonces parecería que ese es un umbral. Acá ni siquiera se fija, ¿no? Es como la famosa discusión ya filosófica del plazo razonable. Plazo razonable. Vos, ponele. Entonces, como toda miembros de una república, organización de una república, y termina siendo una cuestión política. Y, como dijo Teresa, lesionando varias cuestiones que ya estaban aceptadas por la doctrina y por la jurisprudencia, principios constitucionales, ahí está, esa es la palabra, en materia tributaria como la capacidad incluso contributiva, ¿no? Porque ahora se incorpora un ingrediente más. Todos sabemos que en los libros, ¿cómo se ve la capacidad contributiva? Diciéndolo por un contador, ¿no? Pues, permítanme, es la riqueza a través del patrimonio o la potencialidad, ¿no? Que, bueno, el consumo, la renta, en el caso de ganancias, pero ahora los ingresos brutos del contribuyente en toda la provincia sobre un servicio que presta un municipio, ¿no? Seguimos así, y ¿por qué no los ingresos brutos en todo el país? ¿Y por qué no si una multinacional en todo el mundo? Digo, ¿no? ¿Cómo medimos de ahora en más esta nueva capacidad contributiva que se expande y trasciende fronteras? Entonces, bueno. Susana. Está muteada. Acá estoy, acá estoy. Le Ahora dije a está. los perros que no hablen y al gato que no se cruce por acá. Bueno, hola a todos. Un placer, bueno, la verdad estar acá, un placer enorme. Teresa hermosa y Marta lo mismo.
¿Cómo les va? Chicas, a Marito tengo, bueno, la posibilidad de conocerlo, a Ricardo, bueno, sabes cómo te quiero, Ricardo. Y bueno, gracias, feliz cumpleaños porque la verdad que no es fácil hacer un programa de radio con todo lo que implica, lleva no solo lo económico, o sea, hay una gran actividad y más en materia tributaria. Pero bueno, a la pregunta agrego algo a Teresa, es el municipio de Quilmes, no es un dato menor. El segundo punto que voy a... No es un dato menor. El segundo punto, con una mirada ahí, como diría Marta Nercelias, con una mirada técnica, mientras todos hablaban tomando nota, la verdad que es una manera de respetar, más allá de que podemos o no estar de acuerdo, la autonomía municipal. Y mientras ustedes hablaban, yo estaba buscando jurisprudencia, y hay un caso muy del año 2018, del 23 de agosto del 2018, en donde la Municipalidad de la Ciudad de La Banda le hace juicio al gobierno de la provincia de Santiago del Estero porque no le hacía la distribución de los fondos coparticipables. Y ahí planteaba que esa falta de autonomía económica impactaba en la, digamos, en la autonomía municipal. Entonces, digamos, coincido con Teresa y coincido con Marta, pero digamos que el fallo, desde el punto de vista del tributo, propiamente dicho, tiene sus inconsistencias. O sea, una cosa es respetar la autonomía municipal, pero la verdad que la lectura de los hechos hizo que mucha gente, por ejemplo, que está con el tema de tasas municipales, empiece a llamar a ver cómo se sigue. Así que creo que el fallo no alienta la actividad, no alienta la inversión, o sea, lo veo como complejo en ese punto. Yo voy a dejarlos a Jorge Bueno, y a Guillermo que sigan con el diálogo. Les pediría que traten de aclararle a los empresarios, al dueño de Habana, al dueño de McDonald's, al dueño de Pizza Hut, al dueño de Kentucky, qué tienen que hacer con su vida y sus negocios, porque eso es lo que todo el mundo está tratando de preguntarse. No entienden nada que tienen que hacer. Pero le voy a dar el dato político y con esto digamos que los dejo dialogando a ustedes. El fallo Molinos y el fallo Axiom, o eso, le permitieron a Horacio Rosati ganarse la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Nada es gratis en la República Argentina. Nos encontramos en un ratito, sigan ustedes charlando con los expertos del programa. Gracias, Guillermo. ¿Vos qué opinás? Porque no lo hablamos el tema. Sí, no lo Dar la hablamos. vuelta. Compartimos la noticia en el momento que salió Sí. el fallo, pero no lo analizamos en profundidad. Yo comparto muchas opiniones acá de mis estimados colegas y también, digamos, hago mucho hincapié en lo que mencionó Teresa y también Susana desde el punto de vista político del fallo, porque, digamos, tanto en el voto de la mayoría que fue de Maqueda y Rosati, ex constituyentes, ahí se hace mucho hincapié en la autonomía municipal, hablan de un derecho a medios, digamos, de un derecho a una necesidad de financiamiento por parte de los municipios para cumplir, digamos, justamente con esos medios. Y ya en materia de autonomía la Corte se había expresado recientemente en el fallo ese, si lo recuerda, contra la municipalidad de Arroyito, en Córdoba, del supermercado, que era Chinchui, que si bien no tenía una connotación tributaria, sí ahí se hizo hincapié, digamos, en lo que era la autonomía de los municipios. Ahora bien, pasando, digamos, con respecto a esta cuestión de la capacidad contributiva, como, digamos, y justamente, digamos, la exteriorización de ingresos brutos, como, digamos, si se quiere, una capacidad contributiva válida para determinar el quantum de la tasa. Bueno, ahí también, por ahí me sumo un poco a lo que dijo Mario. Yo le digo Mario porque es más grande que yo, no le puedo decir Marito. El otro día me sorprendí de la edad que tenía, se lo manifesté, no lo podía creer, pero bueno, para mí es Mario, por una cuestión etaria nada más, Mario. Y en eso coincido, digamos, desde el punto de vista por ahí de lo técnico y de las pistas que va dejando la Corte, ¿no?
en este sentido. Por ahí la Corte, si bien coincide que no hay un reparo de índole constitucional para tener a los ingresos brutos del contribuyente como indicador de capacidad contributiva y justamente factor de cálculo de la base imponible, considera que justamente en autos el contribuyente no demostró que eso fuera irrazonable o desproporcionado o disociado, con lo cual te abre una beta nueva, ¿no? En el sentido de que tranquilamente un contribuyente puede llegar a pedir por el derecho que le asiste a los distintos municipios cuál es el costo global, ¿no? Para organizar y poner a punto un determinado servicio y cuánto le representa por ahí lo que le están recaudando a él de ese índice global, y por ahí de esa forma tal vez calcular si lo que se le está exigiendo es desproporcionado o no. Es, digamos, una forma de tal vez tratar de determinarlo. Pero bueno, abre, digamos, todo un marco, como bien dijo Mario, una cuestión que es de prueba, ¿no? Que ya la Corte viene diciendo en varios precedentes que algunas cuestiones se tienen que resolver en función de la prueba. Lo mismo pasó cuando uno se alega la confiscatoriedad de un tributo, digamos, para poder acreditar, digamos, que un tributo es confiscatorio, en definitiva, el contribuyente lo tiene que demostrar, y al parecer tal vez acá para poder llegar a demostrar que una tasa es desproporcionada, tendría que demostrar en qué medida le es desproporcionada al contribuyente, teniendo en cuenta, digamos, el costo que le insume al municipio, ¿no? ¿No, Ricardo? No, después quiero decir algo. Dale, No, está dale, bien, dale. está bien. Dale. Justamente, digamos, esto me viene a colación, ¿se acuerda, Jorge, cuando le hicimos por ahí la entrevista a Iguacel, ¿no? En su Sí. momento, donde él decía que en el municipio en el cual era el intendente él, había una tasa que la recaudaban en función de 2 contribuyentes que él la había eliminado directamente. Entonces, a ver, en ese sentido, ¿cómo se determina, digamos, el quantum de la tasa para esos 2 contribuyentes? Son por ahí cuestiones que hacen a las finanzas propias de los municipios, si bien, digamos, desde el punto de vista de lo político, el derecho a medios, y después también Lorenzetti avanza, digamos, también con el principio de suficiencia. Son cuestiones que me parece que dejaron abierta una puerta que se va a determinar por una cuestión de prueba, en definitiva. Yo ¿Puedo? creo, perdón, ladies first. Teresa. No, Y Ricardo. No, yo lo que quiero decir es esto, ¿no? Estamos hablando de tasas retributivas de servicio. Exacto. La tasa retributiva de servicio Ahí está. dice que cuando se cobra tiene que tener cierta razonabilidad con el costo por la prestación otorgada, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿dónde presta el servicio el gobierno municipal? Dentro de su jurisdicción. Donde no puede ir a cobrarte tasa, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver, si yo cuantifico la tasa, qué tiene que ver los ingresos que tiene eso en pergamino? Entonces, ¿cómo le voy a respetar el presupuesto? ¿Que necesita plata, dejo que grave a otra jurisdicción? No, estoy de acuerdo, Ricardo. Yo, digamos, lo que me paso... Yo me parece que no. Lo que Corte. quiero decir es que me parece irrazonable lo que admitió la Corte. Claro. Es algo que no puede ser admitido. Vos tenés autonomía, vos tenés que prestar la tasa retributiva de servicio de que se trate. Cumplila, prestala, porque hay varios fallos que también avalan eso. Fíjate cuál es el costo, porque tiene que ser razonable y tiene que haber vinculación entre el costo y la prestación. Pero ¿qué tiene que ver los ingresos de la empresa en otro lado, donde puede tener o no un establecimiento? Cosa que ya también ha sido discutido, que no se puede cobrar si no tenés un establecimiento. Ese es otro tema que no hay que dejar de lado. Lo que quiero decir es que es absolutamente irrazonable querer ingresos que generé, dije Pergamino, Tres Arroyos, lo que te guste de la provincia de Buenos Aires, para que sean base de una prestación que en definitiva, si yo admito ese ingreso de otro lado, una prestación que nunca presté en ese lado. Claro.
Bueno, Teresa. es una forma de ver, qué sé yo. Los que No, yo saben, quiero saben. coincidir con Ricardo y plantearle a Guillermo una inquietud. ¿Cómo tenemos que analizar la causa eso? Si la analizamos como bien dijo a Corinti, ojo, estamos en el municipio de Quilmes. Ujú. Yo conozco bastante pormenorizadamente el municipio de Quilmes desde hace muchos años y le presté mucha atención a lo que fue el Barba Gutiérrez, ¿sí? La intendencia del Barba Gutiérrez. Y vi después cómo progresó y progresó y progresó. Pero con independencia del aspecto político que yo creo que tiene el fallo, yo te diría que la naturaleza jurídica de la tasa, definida para mí de manera excelente por Roberto Mordeglia en causas como Primavera, toda la doctrina siempre me ha dicho algo. La tasa no es un precio, ni público, ni político, ni privado. Primer tema. Su monto, cuantía, de demanda real o demanda presunta, porque vos fijate que presuntamente yo mañana podría demandar el servicio y vos, municipio, me podés cobrar la tasa, porque es demanda presunta. Pero si me está diciendo, como dice Ricardo, te tengo que cobrar en función de lo que te presté o de lo que presuntamente te voy a prestar, y no tenés que confundirte con precio público, político o privado, lo que hicieron es un disparate absoluto. La autonomía de los municipios, y bueno, partamos de lo que decía Giuliani o Harach. A ver, ¿qué tipo de autonomía? ¿La del poder tributario? No, no tiene poder tributario, tiene poder tributario derivado. Ujú. Entonces, ¿de qué tipo de autonomía estamos hablando? El fallo es inconsistente dentro del punto de vista, Ricardo, del derecho tributario, absolutamente inconsistente, termina con la naturaleza jurídica de la tasa, toma como elemento un principio constitucionalizado, porque capacidad contributiva, recordemos que no es un principio constitucional. No dice la Constitución deberá respetarse, sino que pretorianamente llegamos a la capacidad contributiva, la Corte se ha encargado de reglamentarlo. Entonces, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a un fallo que le está diciendo a Quilmes, bueno, sí, necesitas plata, bárbaro. Ahora me parece que lo derivado sería este gobierno, este tipo de fallos, no son los que están escribiendo una pancarta para poner en Ezeiza que diga, posibles inversores, abstenerse de Argentina, porque lo que dijo Claudio tiene razón. A ver, si no le podemos, los contadores, no le podemos explicar a los que están acá por qué tienen que pagar lo que tienen que pagar. ¿Cómo vamos a hacer para tratar de que los que no están acá vengan? Y bueno, tenemos que ocultar parte de esta jurisprudencia. Molinos, eso, realmente ha sacudido la Corte, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos discutiendo? ¿Una tasa? ¿O estamos discutiendo un precio? ¿O un aporte? ¿O qué? ¿Qué me están cobrando? Eso es lo que yo veo, ¿no? Hay un tema que me preocupa mucho de esto, a dos temas, independientemente que de acuerdo con todo lo que han expresado ustedes, ¿no? El primero es que la municipalidad de Neuquén no le puede cobrar tasa de seguridad y higiene a la, pongamos por ejemplo, a la estación de servicio de YPF de Chipoleti. Y acá está ocurriendo esto, con la diferencia que en lugar de provincia y provincia estamos municipalidad y municipalidad. Hay un principio de territorialidad que hace a la esencia del tributo que lo han dejado de lado acá, por no decir otra cosa. Y el otro tema que me preocupa más todavía es la inconsistencia que tiene la propia Corte con los diversos fallos para justificarse en decir el artículo 35
del convenio no lo tengo que analizar yo porque no es una cuestión federal, pero lo analizo diciendo que está bien. Pero no me corresponde a mí porque es un convenio entre las provincias. Pero para mí es correcto. Entonces, creo que ya es una vergüenza, ¿no? Porque vos lo empezás a analizar fallo por fallo y estas dos cosas, como bien decías, si se llega a despertar Dino Harach y Giuliani Fornus, se hacen el harakiri y se vuelven a morir, ¿no? Porque con esto ya se entierra todo lo que podemos seguir hablando, ¿no? Ahora... Me permito hacer una pequeña observación. Yo creo que hay que sacarle el condimento político en parte a este fallo, porque hay que entender que esto comenzó en el año 2002, antes de que fuera gobierno el kirchnerismo. O sea que acá no hay una tendencia kirchnerista. Y o el procurador en el año 2018 hizo un alegato en contra del municipio. Y la Corte en el 19, estando Mauricio Macri en el poder, llama a una audiencia donde van a hablar todas las partes. El fallo se construye desde el año 19 en las postrimerías del gobierno de Mauricio Macri, durante el gobierno de Alberto Fernández y en la actualidad. O sea, lo que quiero que se entienda es que acá, además, se aprovecha que Rosati no puede firmar, pero lo hace con Maqueda y lo secundan los otros dos miembros. No hay ningún voto en disidencia. Y esto me parece que hay que tenerlo como dato muy importante. A mí lo que me sorprende es eso. Claudio, igual vos sabés como todos que la Corte elige los fallos que va a resolver y cuándo los va a resolver. O sea, hay fallos que previamente tienen sus dictámenes de hace 3 o 4 años atrás y los resuelven cuando la Corte quiere. O sea que también hay una elección en el momento en que se elige. Por eso no es casual que sea el municipio de Quilmes. Habría que ver cuántos más con este tipo de conflicto hay. Que se lleguen a conocer los dos fallos al mismo tiempo antes de la elección es un dato político. No, son 3 fallos. Pero también quiero recordarle que Martiliano Molina fue intendente del PRO. Tal cual. En de provincia, Jorge. No solo el de provincia, no. En la Corte hay otro fallo sobre las ART. Ojo, que salieron el mismo día, que da el aval a las comisiones médicas. Sí. Fue todo un lío y es todo un problema. No soy ya no hago laboral, pero lo conocemos el tema y sabemos por experiencia de otros las consecuencias que tienen, la demora. Fueron los 3 fallos en el mismo momento. Yo no lo leí, pero me llama la atención que haya pasado desapercibido el tema del azar. La ART y las audiencias médicas es un tema súper complicado. La Cámara de ART las hizo circular el fallo, hizo circular también el comunicado de prensa, y se suma a otras 6 fallos a favor que ha producido en cortes provinciales, en el mismo sentido. Hay una serie de posiciones, de causas que había, y en los últimos 2 meses ha habido por lo menos 6 u 8 fallos a favor del sistema de ART. Termino con un solo dato. Recuerden que Martiliano Molina, del PRO, fue intendente de Quilmes y no retiró la causa. Los dejo dialogar. Yo coincido con Susana que el contexto y el signo político y más viendo los antecedentes, quizás el resultado, si hubiese seguido el gobierno de Macri, y hubiese sido adverso. Yo no sé hasta qué punto se hubiesen enfrentado. Entonces, quizás para no hablar de política partidaria, ideológica, yo creo que no es casual que toda esta serie de fallos a favor del Estado en sí sea en un gobierno en el cual es más proclive al populismo, al sector público y a todo eso. Entonces, buscaron como cuándo sacarlo. Yo no sé si con el gobierno anterior hubiese salido toda esta serie de fallos, digamos, en contra de contribuyentes, de las empresas y las inversiones, sacando de las connotaciones un poco
ideológicas de cada uno. Creo que no es casual, coincido con Susana. Perdón, abusando de ustedes en un día tan especial, y les 2 segundos sobre el fallo que es a favor, por lo menos, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires sobre la inconstitucionalidad del 21, 23 y 24, si mal no recuerdo, del Código Fiscal por ser solidaridad patrimonial objetiva a la de los directores. Yo creo que, por fin, ¿no es cierto, Susana, que vos estabas Sí, planteando esto, ¿no? sí, sí, incluso siempre cuento que tengo un cliente que es médico de terapia intensiva y que tuvo responsabilidad solidaria por una deuda de una clínica en donde él era directivo. El ARBA se presenta a verificar créditos en el concurso preventivo y es rechazado el crédito del ARBA en el concurso. ¿Me siguen? O sea, Sí, principal en la concurso, empresa. el ARBA se presenta, crédito rechazado. ¿Qué hace el ARBA? Le notifica a los domicilios fiscales de los responsables solidarios, entre ellos mi cliente médico de terapia intensiva, y cada vez que yo lo llamaba, me decía que era peor escucharme a mí que a sus semi-muertos de terapia. O sea, se imaginan, porque era el ARBA, el embargo, y bueno, y también no es casual este fallo, me parece, porque es como muy extraño que salga justo ahora, que no tengan responsabilidad solidaria y que planteen que hacen lugar, digamos, a la inconstitucionalidad, porque viola el artículo 75, inciso 12 de los códigos, y que dice que viola la responsabilidad solidaria prevista en la ley de sociedades comerciales. Es muy raro también. Bueno, recordemos que esto se utilizó políticamente por el que creó ARBA, que lo hizo como organismo independiente para que no le opongan el recurso extraordinario a no ser parte de la provincia. Recordemos eso, eliminó la dirección de rentas, creó ARBA y notificaba estas resoluciones en las casas particulares en horarios en que el contribuyente no estaba, para que la reciba la esposa y le arme un flor de lío al director, porque la realidad era esa, lo que buscaba era eso, recaudación. Y no nos engañemos, porque conocemos quiénes eran y cómo actuaban. Pero la responsabilidad era objetiva, acá directamente no te daban alternativa de nada, ni defensa de nada. Incluso, Jorge, perdóname, trababan medidas cautelares. Claro. O sea, se dictaba la determinación de oficio en ARBA y trababan cautelares. O sea, que era gravísima la situación. Sí. El otro día Santiago Montoya, de quien estás hablando, exacto, propuso un sistema tributario nuevo, con, ir contra la evasión, etc. Y en ese reportaje, no, es una nota que escribió, una nota. En eso, entre tantas cosas, se hace cargo de los regímenes de retención y recaudación, porque él fue el que dio el puntapié inicial para que esto se desborde. Claro, que ahora se ha desbordado por completo. Marta, la otra vez alguien muy allegado tuyo nos hizo un comentario en el colegio público, Hernán, sobre una sentencia de la Corte respecto de lo que Marito hablaba, un plazo prudencial y la prescripción. Qué linda, qué buena conferencia realmente eso, la diferencia entre uno y otro. Realmente te felicito por haberlo formado a Hernán 10 puntos, ¿no? Es un tema muy interesante porque relaciona el plazo prudencial que está en los tratados internacionales de derechos humanos para saber si uno es culpable o inocente, y la prescripción de la acción penal. Y en ese caso era de Chubut, y Chubut tiene 6 meses para determinar si se procesa o no.
Neuquén tiene 3 años como plazo prudencial previsto en el Código Procesal Penal. Pero creo que esos temas son importantes. Marta, ¿qué opinás? ¿Lo viste el fallo? Estás muteada. Está muteada. Los tribunales a veces se olvidan de lo que nosotros llamamos la pena del banquillo. Y entonces creen que determinando interrupciones durante el curso del proceso, como hacen sobre todo las entidades administrativas, el Banco Central, que en el último momento, cuando faltan 3 días para que prescriba, entonces hacen algún acto interruptivo para devolverle al Estado toda su potencialidad punitiva. Y esto realmente es muy grave, porque estar sometido a un proceso es en sí mismo un gravamen para los derechos de las personas. Por lo tanto, determinar que existe un plazo razonable para que el Estado nos juzgue, para que el Estado junte la cantidad de prueba que necesita necesaria para saber si vamos o no vamos a juicio, es imprescindible, independientemente del tema de la prescripción, que es absolutamente manipulado por los entes administrativos y por los juzgados. Nosotros nos encontramos millones de veces en que cuando falta un mes para la prescripción de un delito que tiene una prescripción de 6 años o más, nos llaman a indagatoria o realizan algún acto para interrumpir el curso prescriptivo. Y esto realmente es un agravio a los derechos, es un poco lo mismo de todo lo que estamos hablando. Es decir, parecería que los derechos y las garantías, que la primera parte de la Constitución Nacional dejó de estar vigente porque el Estado necesita cosas, porque los jueces necesitan plazos extensísimos para determinar a veces hechos muy simples. Sí, me parece que el plazo razonable debería trabajarse con muchísima más intensidad que la prescripción inclusive, para evitar estas manipulaciones. Claro, las salas aduaneras en principio del Tribunal Fiscal creo que establecieron un plazo de 5 años desde la multa para hacer un plazo, para considerarlo razonable o no razonable, ¿no? Esto es un disparate, porque el Código Penal establece para las penas de multa una prescripción de 2 años, y a través de una ley se determina que ese plazo, teniendo una pena de multa el hecho que se está juzgando, y que por lo tanto debería prescribir a los 2 años, a través de una ley especial se lo extiende a 5. Claro. Esto te demuestra la extensión y la manipulación, ¿no? Sí, realmente sí. Un poco, si me permitís, acompañando lo que dice Marta, respecto justamente de la causa, eso y los plazos, eso está litigando desde el año 2002 por 143.000 pesos. Sí. 138.000 y 5.800, creo que es de diferencia. Desde el año 2002. Yo me pongo a pensar, junto con Ricardo y con Marito, que son mis colegas, el pobre contador que todos los años tuvo que contabilizar la contingencia, el auditor que tuvo que ponerla en el balance, porque debe haber hecho un cálculo, aparte, a conciencia de que es fácil ganarla. Es fácil ganarla porque están violando la jurisdicción de terror. Desde el año 2002, la Corte de la Provincia de Buenos Aires dictó sentencia en el 2016. Estamos en el 2021. Entonces, como dice Martita, ¿cuál es el plazo? ¿Cuál es la razonabilidad? ¿Cuál es, como dice ella, un empresario que está en el banquillo? No porque va a ir preso, porque debe 143.000 pesos. ¿Cuánto le costó en apelaciones, por favor? Consumió toda la instancia administrativa, después fue a la Corte de la Provincia y después a la Corte de la Nación. Es una locura, 143.000 pesos. No sé, me parece que ahuyentamos inversores e inversiones, ¿sí? Es disparatado esto. Sí, el tema es que... Y propios, ¿no? También ahuyentamos a los propios. Claro, porque... Hay muchos que se quieren ir justamente por eso.
como decía Claudio Eso recién, también. ¿qué le decís a Habana? Vas a pagar por toda la provincia de Buenos Aires, por Claro. toda la... Porque los 2.000 municipios lo van a empezar a aplicar, no nos engañemos. No nos engañemos. Sí, Va a eso haber es lo grave de siempre- la Va a haber doctrina siempre un sentada. grupo de abogados que se ofrezcan al municipio de La Quiaca o cualquiera para decirle yo le aplico esto y voy a un porcentaje como fue con las provincias y todo el resto. Recordemos que en el 2011 cuando se tuteló la hacienda provincial había por lo menos 7 provincias que tenían tercerizada la determinación de oficio, la fiscalización y ejecución. Así que no es una cosa que invento yo, sino es una cosa de la realidad. Entonces, cuando los 2.000 municipios empiecen a actuar, ¿qué van a hacer? Si tiene 3 sucursales, ¿se van a poner de acuerdo entre los 3 y van a dividir un tercio, un tercio, un tercio? ¿O van a los 3 ir por el 100%? A ver, ¿qué haríamos en el lugar del otro? ¿Cómo vemos la reacción del otro? Van a ir los 3 por el 100% seguro y después que se encargue del contribuyente de litigar ante la Corte, ¿no? Y si eso encima, como decía Claudio, está franquiciado, o sea, yo le mando los productos y él los vende, va a ser doblete, porque ahí sí el municipio le va a cobrar al franquiciado y aparte le va a cobrar al franquiciante, ¿no es cierto?, por el total. Entonces estamos hablando de escápense. Nadie va a poner sucursales en todos lados y va a dejar de hacer franquicias simplemente por el costo laboral, aunque sea indirecto. Eso es real, como para tener sustento territorial y dividirlo, que sería lo otro. Pero realmente es complicado y es un intríngulis y bueno, empezamos a ver cómo avanzan las municipalidades de todo el país, ¿no? en este tema. Por lo menos tuvimos uno bueno, que fue el de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que van a actuar como vos decís, que no hay otra alternativa, habiéndole abierto las puertas como se las abrieron. Claro. Es lo que va, la torta va a ser una sola y todos van a querer picar de la misma torta. Pero en esa torta también hay lugares donde no habría que haber cobrado. Seguro. Por ejemplo, por el tema del establecimiento. Claro. ¿No? Claro. Y ahora eso va a ser, digamos, vamos a cobrar de ese mismo, de esos mismos ingresos brutos. No sé lo que quisieron hacer. Sí, la comisión arbitral no creo que se expida en absolutamente nada, no va a hacer ninguna acordada para aclarar esto o distribuir esto. Yo creo que no se van a jugar para nada, que hagan las provincias y las municipalidades lo que quieran, porque lo podría reglamentar el 35 con una acordada, pero no creo que lo hagan, no creo que lo hagan. Así que estamos ante una situación que es un signo de interrogación. Una vez más, estamos ante ese supuesto. Bueno, hace casi una hora que estamos charlando, yo seguiría charlando tranquilamente con ustedes, porque es un placer tenerlos, compartir este momento, pero les tengo que dejar en libertad a ustedes, cada uno tiene sus temas y su trabajo, y realmente Jorge, de corazón no le les dimos de agradezco. comer, no le dimos de tomar. Y lo tuvimos una hora, larguémoslo, pobre. Si fuera un poco por algún intercambio de algún tentempié, por ahí lo tenemos un ratito más, pero no. No hay. No, pero yo voy a anotar la fecha, ¿eh? Sí, señor, yo voy a año que anotar viene... la fecha, porque sin champán y sin bocaditos no me quedo. Sí, señor. ¿Dijiste noviembre? Perdón, Jorge, hay que organizar algo, ¿eh? Yo me Sí, comprometo. Ricardo, dijiste noviembre, justo en noviembre Cuando voy a venga más andar por allá, calor. por Buenos Aires. Ah, en noviembre venís. Bien, es una buena fecha. Anotado. Bien. Yo me comprometo de ver si podemos hacer alguna reunión en Moby Dick, en Costanera, para todos los Muy amigos. bien. Bueno, Muy después bien. mando el teléfono de mi señora, así manda la invitación formal, etc. Me parece Ricardo bárbaro. Ferraro, Marcela Narcellas, Teresa Gómez, Susana Acoriti, Mario Gómez Rota. Gracias a los 5
por todo lo que han hecho por el programa, por participar, y esperemos que sigan viniendo periódicamente para ayudarnos a analizar un tema tan complicado como el tributario. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que Muchas sigan los gracias. éxitos. Muchas gracias. 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 Bueno, señores, hay que seguir laburando y tenemos que hablar de la resolución 5065. 5065 es mira, es coherente con lo que estábamos en cierta medida hablando de regulaciones y todo el resto. ¿Por qué? Porque establece, de acuerdo a lo que reglamentó la OCDE, la forma como van a ser las entidades financieras, van a entregar la información a terceros países de cuentacorrentistas que no son residentes en Argentina. O sea, un alemán que tiene una cuenta corriente acá, el banco tiene que de alguna manera indicarle a Alemania, al Estado, a la Finanzamt de Alemania, decirle cómo se va, qué es lo que pasa, qué es lo que tiene, qué información tiene. Y habla de uno de los temas que a mí me interesa mucho, porque tiene relación directa con el compliance, que es diligencia debida. Y regula cómo es la diligencia debida en este caso, y lo incorpora al texto, al anexo 1 de esta resolución, de la resolución anterior, que esta la modifica. Es puntualmente lo que nos pasa normalmente a aquellos que tienen cuentas en el exterior, que son argentinos y tienen cuentas en el exterior. Los bancos de allá te informan acá y de pronto te encontrás con que te contaron las costillas de todos lados y no tenías idea vos que esto que podía ocurrir, y esto ya está ocurriendo desde hace rato, y con países también de baja o nula aplicación de impuestos, como por ejemplo nos ocurrió un caso a nosotros de Líbano. Líbano está fuera de todo el mundo económicamente, está un desastre, pobres, está entre las 6 monedas, nosotros también, ¿no? 6 peores monedas del mundo, pero sin embargo a la Argentina le mandó las cuentas corrientes que tenía allá un residente de Argentina. La tenía en Líbano y le mandó la cuenta en perfecto francés, sin ningún problema, ni siquiera tuvieron que traducir nada. Y esto es lo que está ocurriendo y ese es el país, el mundo que estamos viviendo, ¿no? Esta resolución lo que hace es regular e incorporar las nuevas condiciones que pone la OCDE en este sentido. Es una actualización. Guillermo, ¿algún apunte más? Si no, vamos a la normativa de ARBA. Sí, quería comentar la normativa de ARBA, que es la resolución 30 del 2021, que es interesante desde el punto de vista que deroga un régimen de información que nosotros hablamos y en cierta manera criticamos en el programa pasado, que es el 16 del 2006. No sé si se acuerdan, digamos que el programa pasado justamente hablamos de una circularización que hizo ARBA respecto de algunos contribuyentes que habrían incumplido con el régimen de información de corralones y constructoras. O sea, principalmente aquellos que se dedicaban a la venta tanto minorista como mayorista de aberturas, materiales de construcción y demás. Bueno, justamente esta resolución deroga a partir del 6 de septiembre del 2021 ese régimen de información, y lo interesante es los fundamentos que dan en los considerandos, que es algo lógico, que se caía de Maduro, donde ARBA da cuenta de que a raíz de los avances tecnológicos, que está mediante la implementación, digamos, de diversos sistemas por parte de ARBA, y del intercambio de información con otros organismos públicos y obviamente con otros fiscos, le permite contar directamente con esa fuente de información. Con lo cual, a ver, es un buen antecedente desde el punto de vista de que hay muchos regímenes de información que hoy por hoy ya podrían dejarse de lado, y que en definitiva todo régimen de información también representa un costo, ¿no?, para un contribuyente. Si estamos reconociendo de que por medios tecnológicos y por intercambio de información ya
tenemos las herramientas suficientes para contar con esa información sin necesidad de descargar esa tarea al contribuyente, es un buen antecedente como para ir empezando de alguna manera a armonizar, ¿no? Este régimen que tenemos y ver si de alguna manera podemos ir hacia un sistema. Queda mucho para eso, pero bueno, inclusive, bueno, hoy por hoy las resoluciones que estuvimos discutiendo, la sentencia de la Corte, principalmente de eso, nos lleva a pensar de que no estamos yendo hacia un sistema tributario, sino que estamos profundizando el régimen, ¿no? Pero bueno, dentro de todo eso... A mí me queda un detalle de eso. La pregunta que me hago, esto viene del año 2002. ¿La municipalidad de Quilmes puede pedir la deuda devengada desde el año 2002 acá? ¿O es a partir del fallo? Depende. Si no hizo una liquidación, si no hizo una determinación, en principio le prescribió la acción por los años subsiguientes. Ahora, o sea, vos me decís que si la municipalidad de Quilmes todos los años le hizo el calculito y le hizo la boletita y está depositada en algún lado, sí se la puede cobrar actualizada. Sí, no le prescribió no la acción. La hizo, prescribió. Claro, el tema es de la prescripción de acción, de la acción del municipio para determinar y hacer el cobro de impuestos. Eso está regulado, normalmente son 5 años para atrás, 6 años, calculale, no son 10 años. Lo que puede hacer es el reclamo de la deuda original con intereses. Pero acá ya pagó, ya había pagado, acá lo que le están pretendiendo es en exceso el cobro, que es una diferencia. Entonces, esa diferencia puede, de ese año o de esos años, que son, creo que del 1996 al 2002, es el periodo, otro detalle, la frutillita para el postre. Si mal no recuerdo, uno de los fallos menciona que, uno de los miembros de la Corte menciona que en ese periodo fueron 6 veces a hacer inspecciones. O sea, de 1996 al 2002 fueron una vez por año a hacer inspecciones. Y le quieren cobrar sobre la base de todo lo vendido en la provincia. Me parece que esa desproporción ni la tuvo en cuenta la Corte, como decían recién. Pero eso de aquella época lo puede llegar a pretender la diferencia, cobrarla por la sentencia. En los periodos posteriores no, y puede reclamar de ahora en adelante lo no prescripto para atrás. O sea, 5 años. Yo te digo, la situación de cada franquiciante, como vos como la otra vez te hicieron una consulta en el domingo, cuando yo lo planteé, es complicado porque va a haber una duplicidad de pagos. El franquiciante sí tiene su territorio y va a pagar por su territorio. En cambio, el franquiciado tiene su territorio. En cambio, el franquiciante que tiene que entregar la mercadería a Habana, McDonald's, Kentucky, en distintos municipios, va a tener la provincia. O cada municipio se va a adjudicar el total de la provincia, como digo yo, y después que lo dividen se reclamen entre ellos, ¿no? Eso se va a hacer una cuestión de juicio, una andanada de juicios que van a venir enormes, porque también en esto es en cierta medida válida la intervención en la comisión arbitral. Se va a llenar de papeles. No, sí, la comisión arbitral ya tiene una postura respecto a esto, con respecto a los municipios, la provincia de Buenos Aires, que se agarra a la ley orgánica de municipio, que el texto actual, se modificó en el 2013, el texto actual lo que dice es que únicamente van a poder exigir la tasa de salubridad e higiene o cualquier otra tasa, ¿no? Los municipios, cuando existe un local habilitado o susceptible de habilitar, en ese supuesto. Y en ese supuesto dice, si, por ejemplo, en este caso, San Isidro, por decir un municipio, el contribuyente tiene un establecimiento habilitado, pero presta servicios en otras jurisdicciones sin establecimiento habilitado, la Comisión Arbitral consideró que le corresponde o le asiste derecho al municipio de San Isidro de tomar el 100% de la base imponible
en función del artículo 35, inciso 3 del convenio multilateral. También ha dicho que si el contribuyente tiene otros locales habilitados o susceptibles de habilitar, que no está claro que es ¿Qué susceptible, quiere decir? ¿No? que quiere decir susceptible de habilitar, en otras jurisdicciones va a tener que participar de ese 100%. O sea, de cierta forma está delimitada la cuestión en la comisión arbitral. Yo creo que, digamos, y acá coincido también con los colegas que estuvieron, también dando su opinión, o sea, obviamente la doctrina que sentó la Corte es grave desde el punto de vista de las inversiones privadas, ¿no? Ya está, es grave porque consideró que era razonable tomar como quantum para calcular la tasa el 100% de la base imponible exteriorizada en la provincia, en este caso, de Buenos Aires. Y también, como mencionaste, Jorge, el tema de qué se entiende, digamos, por una prestación de servicios razonable. O sea, no estamos hablando de una que fueron una vez por mes. Fueron, digamos, la Corte dio porque estaba acreditado el servicio. O sea, estaba acreditada la prestación del servicio, sin prejuicio de cuántas veces se prestó ese servicio. Claro. Con lo cual creo que la discusión ahora, en función del fallo de la Corte y la doctrina, coincido, digamos, es peligrosa, es grave, que dejó asentada es cómo resolvemos esta cuestión de determinar qué se entiende por razonable o proporcional, ¿no? Que es lo que dejó así librado una cuestión probatoria, ¿no? O sea, vos, contribuyente, me tenés que acreditar que la tasa que te estoy cobrando, te estoy exigiendo, como municipio es desproporcionada. Pero ahí te paso la pelota. Vos me tenés que acreditar que es desproporcionada. Claro, y fíjate que la provincia de Buenos Aires, como dijiste, tiene una ley que regula esto, aparte de el artículo 35 del convenio. Hay provincias que no la tienen, ahora la van a tener, ahora la van a dictar o lo van a aplicar de oficio. Entonces, la avalancha va a ser complicada, porque la prestación del servicio se tiene que realizar, tiene que ser proporcional. Hay un montón de pautas que establece la Corte en esta sentencia que, si lo empiezo a interpretar a contrario sensu y lo pruebo, Quizás falló para que haya una catarata de juicios, claro, para que no se pague. Me parece que el objetivo final de esto es no que Exxon tengo que pagar, sino que Exxon tenga que ir nuevamente y diga, no, miren, esto no me puede cobrar usted. O sea, un nuevo fallo para establecer la racionalidad. Claro, o sea, obviamente la Corte te dejó abierta una puerta, o sea, siempre deja alguna cuestión ahí que merece otro análisis posterior para que vayan con otro argumento. O sea, que un contribuyente vuelva a ir con otro argumento y vuelva a interpretarse la cuestión en función a la doctrina que sentó, en este caso, en el fallo de eso. Me parece que no está ni mucho menos cerrada la cuestión. Lo que pasa es que dijo, bueno, si vos considerás que es desproporcionada, demostrámelo. Claro, claro. Jóvenes, vamos entonces con el análisis de la sentencia del caso Toledo. Lo estuvimos hablando, el caso Toledo es el de la Suprema Corte de la provincia, el de la solidaridad, que junto con eso lo tratamos entre los 5 antes. Bien. Fue muy lindo y es el único, por lo menos a favor. A favor. Bien, y vamos entonces ahora al compliance tributario, su necesidad, una charla que da usted, don Jorge, Sí. mañana a las 14 horas. Pasado mañana. Pasado mañana, perdón, es miércoles, hoy es martes, es mañana. No, es el jueves, el 9. Acá lo que usted mandó dice miércoles 8 del 9 a las 14:30, 14 horas. Y es mañana. Bueno, Buena mañana. noticia. Le acabo de informar que la charla Será suya mañana. de pasado mañana es mañana. Y Será que la agenda mañana, tiene que entonces. cambiar la fecha No hay y la reunión. problema. No hay problema. Con lo cual, entonces, en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal hay que inscribirse previamente a partir del 1 de septiembre. O sea, no tiene mucho tiempo, muchachos. No. Se hace por web a través de la plataforma Zoom. Cuénteme un poquitito, un punteo de lo que va a hablar.
La realidad es que lo que me han pedido en el instituto es que hable de compliance, porque la gente no tiene idea de qué es compliance tributario, especialmente los colegas, y lo que es compliance y lo que es compliance tributario. Sí, un área, los penalistas saben lo que es compliance penal, pero no el resto, la generalidad y hasta dónde se puede aplicar. Y el compliance es compliance general de gestión, compliance laboral, compliance ambiental. O sea, es una herramienta que se puede utilizar en todas las áreas sin necesidad, por ejemplo, de hacer en cada área un reglamento, estatuto, manual propio, sino que podemos hacer uno integrado, transversal, para que sirva para todas las áreas de compromiso de la empresa. Pero fundamentalmente en la faz tributaria, el efecto que puede llegar a tener y las consecuencias que puede tener. Es interesante el que haya conseguido hace poco una sentencia, me la mandaron antes de ayer, de España, donde excluía de un juicio un cohecho, de corrupción de un personaje en España, que excluyó del proceso al presidente y a la empresa, que eran Banco Santander y la Caixa. ¿Por qué? Porque acreditaron en el expediente una carilla y media de la sentencia de documentación donde establecían todos los pasos que cumplieron del compliance penal que ellos tenían. Con lo cual, el juez consideró que no había ninguna posibilidad de imputarles la comisión de ningún delito. Si eso lo traspapelamos o lo tratamos de aplicar acá, que nos invierten directamente la carga de la prueba, es un beneficio enorme que podemos llegar a tener partiendo de acreditar la buena fe, acreditar las buenas prácticas, acreditar que se ha actuado como un buen hombre de negocio, acreditar que no tengo dolo. Entonces, en un país donde se caza en el zoológico, tener este tipo de elementos es tener una barrera contra el que me quiere cazar. Realmente es tenerla preparada y tenerla lista. Un poco así, sin ser tan académico como lo seré el día de la exposición. Bueno, ahí estaré explicando esto nuevamente. Bueno, entonces me alegro mucho, va a estar linda la charla, seguramente si está la grabación la vamos a poner en nuestro canal de YouTube, como ya está, perdón, en nuestra página web, como ya está la charla de compliance tributario que dieron el doctor Jorge Haddad y Teresa García en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y la anterior que dio Guillermo Guer, también la tenemos cargada, todos en sinsacoweb.com.ar. Van a ver la carita del doctor Jorge Haddad, cliquean y ahí están los links con todas las notas. Caballeros, nos vamos a celebrar cada uno por su lado, ¿le parece bien? Me parece excelente. ¿Cómo no? Un programa espectacular por las presencias, por los invitados, por la profundidad de los temas, cómo se trataron, y una buena celebración para este primer año de Sin Saco Fiscal. Doctor Guillermo Guer, gracias por esto. Gracias por todo. Doctor Haddad, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Maxi Lagorio, gracias también porque vos fuiste parte de este cumpleaños por tu trabajo. Nosotros estamos retirados. Aquí termina Sin Saco Fiscal. Nos encontramos en una semana, pero también mañana, 19 horas Sin Saco Energía con el señor Fernando Meiter y Julieta Lagorio. El día jueves, Clara Cagliarini, ahora sí repuesta con el señor Pablo Olivera da Silva, en Sin Saco Política. El domingo, día de la elección, nos encontramos nuevamente con el doctor Jorge Haddad en Sin Saco y Sin Corbata. Lunes, Sin Saco Te Cambís con Marcelo García Sellar y Cristian Atance. Y en una semana cumpliremos 53 programas de Sin Saco Fiscal. Nos encontramos
Muchas gracias a todos ustedes. Aquí está terminando el programa. Bárbaro. Gracias.